Bueno, la ponencia que escucharemos a continuación conjuga por una parte la experiencia práctica del ponente como uno de los pioneros, digamos, dentro de los conservatorios de la Comunidad Valenciana, dentro de la figura del orientador, vamos a conjugar, decía, con toda la temática de evaluación y programación por competencias, que también es un tema que está ahora nos toca muy de cerca en los conservatorios. Bueno, una de las personas que mejor podía prepararnos este cóctel, como él titula en su ponencia, es Rafael Polanco. Bienvenido, Rafa. Gracias. Bueno, Rafa Polanco es profesor del Conservatorio Profesional de Música de Torrent, en Valencia, y es profesor de trombón y también de periodismo musical, y además, como he dicho antes, se ocupa de la orientación académica y profesional de los alumnos de este centro donde trabaja. Como vamos mal de tiempo, voy a dar paso directamente a la ponencia, que lleva por título Orientación y competencias, un cóctel necesario para la empleabilidad. Muchas gracias, César. Bueno, primero que nada, decir que es un placer estar aquí con todos vosotros, compañeros y colegas. De hecho, casi por ese motivo ya vale la pena hacer el congreso, ¿no? Porque te reencuentras con muchos amigos que hace tiempo que no ves, y hasta el punto de que hemos decidido crear una asociación de antiguos profesores que igual algún día ponemos en marcha. Bueno, yo he preparado un preci que es como una especie de recorrido, de viaje, para ver si cuando lleguemos al final, a la meta, pues tenemos algunas ideas claras de lo que, a mi entender, debe ser la orientación académica y profesional en los conservatorios y cómo pueden influir también las competencias en ese proceso. Creo que no digo nada nuevo si comento que la empleabilidad es uno de los retos fundamentales de la educación hoy en día. Y para eso vamos a hablar primero de datos, a los que ya se ha referido parcialmente el secretario autonómico Manuel Tomás. Los datos del tercer trimestre de la encuesta de población activa nos revelan, en esta franja que estoy señalando, que el paro entre menores de 25 años supera el 50%. Y el paro para mayores de 25 años ya se reduce en torno a un 21%. Lo que más me interesa de esta estadística es reseñar los tramos de edades entre 25 y 29 años, que es cuando empieza el problema de la empleabilidad para nosotros, y vemos que la cifra es todavía enormemente alta, más del 28%. Siempre supera la cifra de las mujeres paradas a la de los hombres, quitando la franja de 20 a 24 años. También es un dato a tener en cuenta. Y vemos que la inserción laboral, poco a poco, gradualmente, pues se va acentuando hasta bajar los límites del desempleo entre 35 y 39 años al entorno del 20%. Esa es una realidad que refleja que, digamos, el ingreso en el mercado laboral es muy gradual y muy paulatino. Otra encuesta muy interesante que se publicó en el diario El País el pasado 24 de noviembre nos habla de las perspectivas de futuro para los jóvenes. Y aquí hay varios datos a reseñar que considero que también son muy interesantes. El primero, que los españoles nos manifestamos como muy pesimistas de cara a las oportunidades que desde nuestro campo educativo de trabajo tenemos en este país. De hecho, si juntamos los dos primeros parciales, el 34 y el 38%, diríamos que el 72% de los jóvenes piensa que hay más oportunidades fuera de España que aquí, en nuestro país. El siguiente cuadro nos habla de que 6 de cada 10 jóvenes españoles planean emigrar en busca de empleo. Si continuamos la observación de los esquemas gráficos,
podríamos concluir también que en España más del 70% de los jóvenes piensa que vivirán peor que sus padres. Y una mayoría también se muestra pesimista respecto al futuro, un 52% más o menos. Junto a esos datos, otros que he reseñado de esta estadística que me parece que es pertinente comentar. Solo el 40% de los sondeados españoles se ve capaz de ocuparse en el campo de formación que ha estudiado, frente al 66%, por ejemplo, de los alemanes o al 59% de los británicos. Respecto a los motivos de elección del trabajo, el interés por hacerlo en el sector elegido vocacionalmente es la razón más común en todos los estados, pero España es el único país en el que evitar el desempleo es un motivo más poderoso para coger un empleo que el salario que se paga por sí mismo, por ese trabajo. Y por último, la precariedad y el paro se dejan notar en la permanencia en la escuela, que en nuestro país se alarga notablemente para compensar la falta de oportunidades laborales. Creo que esta encuesta del Instituto para la Sociedad y la Comunicación de Vodafone aporta datos muy interesantes. Bien, pero en lo que respecta a nuestro sector, la empleabilidad en los músicos, ¿qué podemos decir? Antes de hablar de ese aspecto en concreto, reseñar que, a partir de lo que he comentado, es fácil concluir que el objetivo prioritario de cualquier sistema educativo debe ser la empleabilidad. Y eso, ya lo anticipo, no está reñido ni entra en conflicto con una educación en valores, una educación que esté enfocada a la formación integral de las personas y a la formación de ciudadanos. Ambos aspectos son perfectamente compatibles. Decía de la empleabilidad de los músicos. En nuestro país arrastramos un problema latente, que es que ha habido un desajuste entre el ámbito educativo-formativo y el ámbito profesional. El ámbito del mundo laboral reclamaba unos perfiles formativos, unos requisitos y unas competencias que desde los centros no se suministraban. Eso, una de las consecuencias más importantes que ha tenido, ha sido que mucha gente ha considerado, es una idea que se ha instalado en el consciente colectivo de la mayoría de alumnos que estudian en el superior, las enseñanzas superiores, que para completar su formación era necesario salir fuera, salir al extranjero. Este artículo lo refleja. Fuga de cerebros musicales. Si leemos al final, dice, los 6 músicos coinciden en que hay que salir a Europa al acabar los estudios en España. Y son 6 músicos, 3 de ellos egresados o titulados en la Escuela Reina Sofía, una escuela de alto rendimiento musical, y otros 3 del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Los 6 coinciden en que hay que salir fuera. Esa es una realidad. Luego, es un indicador muy claro que la gente no está conforme con la enseñanza que recibe en nuestros centros. Para poner un poco de humor al tema, porque hoy veo que cunde el pesimismo, unas viñetas, porque los periodistas gráficos también lo recogían en su momento al albur de la crisis que está afectando a nuestro país, bueno, a nuestro país y a todo el mundo en los últimos años, ¿no? Ellos también reflejaban los problemas de la empleabilidad de los músicos. O sea, no hace falta ser un gran músico, tocar una orquesta sinfónica, hace falta más ingresos para poder vivir. Otra viñeta, en este caso de Forges. Los que tocan en conjuntos musicales, son freelance o tienen que buscarse la vida por ahí, habrán observado en el mercado laboral que cada vez se exigía una reducción de plantilla enorme, ¿no? Trabajabas con un grupo de 12 y te decían, bueno, pero ¿lo podéis hacer con 3 o con 2? Pues ese ha sido uno de los efectos. Reducción de plantillas, cierre de centros, desaparición de orquestas. Bueno, pero dejando aparte las anécdotas, ¿qué investigaciones se han hecho en este país sobre música y empleabilidad? Bueno, en este país y en los países europeos, ¿no? Como referencia, quizá el país que más ha investigado sea Inglaterra.
En Inglaterra hay varios estudios publicados. Estos los comento porque son una aportación de Josep María Vilar, que es un estudioso de este tema y que tiene algunos artículos que luego comentaré. Y el primer estudio al que hago referencia es un estudio de 1998 del Consejo Financiero para la Educación Superior de Inglaterra, ese es el acrónimo en inglés, que nos dice que el 17% de los ingresos totales de los músicos, solo un 17%, tiene todos los ingresos de un único trabajo musical. El 48% necesita para sus ingresos, para vivir una vida digna, de 3 o más trabajos. Y el 63% trabaja, además de en un trabajo musical, en la docencia. Otro estudio del 2000 de Music Industry, el 90% de los trabajadores trabaja a tiempo parcial y el 64% es freelance. Y por último, la reseña de Janet Mills, de Working Musician, 82% de titulados obtiene todos los ingresos de actividades musicales. Quiere decirse que el 18% restante necesita trabajar en otros ámbitos para poder completar un sueldo. En Alemania hay estudios similares, un estudio de la Universidad de Paderborn, que nos dice que el 80% de intérpretes musicales trabaja además en otras cosas de la música. Y el 13% tiene además trabajos no musicales. Vemos que el panorama a lo que nos aboca es a una fragmentación laboral, a que un poco tenemos que erradicar de nuestra mente ya el trabajo estable laboral, un único trabajo, y hemos de pensar en buscar otras alternativas. En España, un trabajo bastante reciente, realizado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, sobre inserción laboral de las enseñanzas profesionales, un muestreo muy importante porque se encuestó a más de 43.000 alumnos egresados, titulados ya en sus diferentes niveles de formación profesional, enseñanzas profesionalizadoras, desde la FP, desde enseñanzas deportivas, enseñanzas plásticas y todas las enseñanzas artísticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en lo referente a las enseñanzas superiores de música, del 57% del total de alumnos que han finalizado, esto es un poco chocante porque contrasta con lo que he dicho anteriormente, pero son los datos, ¿no? El 34,66% está trabajando y el 36,05% compagina estudios y trabajo. Quiere decirse que más del 70%, aunque sea de una manera precaria y a tiempo parcial, están trabajando en la música. Es verdad que el mercado laboral español, en lo referente a música, en danza no tengo datos al respecto, lo lamento, pues ofrece el campo de las escuelas de música, asociaciones musicales, academias y tal, que es un granero de trabajo bastante considerable. Siguiendo con los datos, el 12,88% sigue estudiando y el 16,41% busca trabajo. Otras conclusiones interesantes que predomina, por supuesto, como es una norma general en la ocupación laboral hoy en día, la contratación temporal y con salarios precarios, bajos. Y hay muchos mayores de 25 años que continúan su formación, también es un efecto general de la crisis económica, ¿no? Y por último, una medida que considero que es interesante es la que están aplicando allí, que es medidas de flexibilización para poder compatibilizar trabajo y estudios. Creo que eso, al haberse alargado el tramo de permanencia en los centros educativos, es muy interesante porque facilita a las personas que tienen empleos precarios y que necesitan mantenerlo para poder seguir su formación y formarse mejor para, de esa manera, poder acceder al mercado de trabajo. Bueno, las soluciones que yo aporto en esta ponencia, porque siempre hablamos de diagnóstico, pero nos resulta más complicado hablar de soluciones, ¿no? Una es la orientación académica y profesional y la otra es el trabajar mediante el desarrollo de competencias profesionales, porque ambas piezas forman parte del engranaje que nos debe de conducir a conseguir un empleo. Y ese es un aspecto fundamental de la educación de hoy en día. ¿Por qué es necesaria la orientación? Para mí es muy importante lo que comenta Lidia Santana Vega, que es una catedrática de didáctica e investigación educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife,
aporta 3 observaciones que para mí tienen un inmenso valor. Dice, primero, ya no es suficiente con informar a los jóvenes para que obtengan un trabajo que les proporcione la felicidad de trabajar en lo que a uno le gusta. Ahora, comenta, las biografías y los itinerarios laborales se construyen y reconstruyen al vaivén de las cambiantes fortunas de los tiempos. En segundo lugar, añade, si pretendemos preparar a los jóvenes para la transición a la vida adulta y activa, el sistema educativo ha de mirar de frente al mundo laboral. Y culmina, para educar y orientar a las generaciones venideras no bastan los conocimientos disciplinares ni los psicopedagógicos. Es necesario desentrañar las claves de la sociedad y asumir que si cambian los tiempos, han de cambiar también las responsabilidades profesionales de los agentes educativos para ayudar al alumnado a afrontar los procesos de transición. Creo que son 3 reflexiones perfectas, a mi modo de entender lo que debe ser la orientación profesional y académica. Como experiencia concreta de una investigación realizada en un conservatorio o en varios conservatorios, cito esta que llevaron a cargo Luis Ponce de León, profesor del Conservatorio de Madrid, profesor de Pedagogía, el Departamento de Pedagogía, y Pilar Lago, profesora de la UNED, publicada en la revista Educación, creo que es el número 359 del año 2012, que habla de la orientación en los conservatorios profesionales de música de Madrid y hace un análisis de la situación y propone mejoras. Esta investigación, a cargo de estas 2 personas, quiero destacar sobre todo la aportación de Luis Ponce de León, porque es una de las personas que más está trabajando en el ámbito de la orientación profesional y académica. Recientemente han realizado en Madrid, no sé si lo sabéis, un curso de orientación en el que han participado diversos conservatorios profesionales y creo que es un sitio donde se están moviendo bastante las cosas. Bueno, pues en este estudio, con un muestreo bastante importante que le da mucho valor a la investigación, participaron 9 conservatorios profesionales de la Comunidad de Madrid. Se encuestó a 130 docentes, un tercio de la población, del censo de población docente de los conservatorios profesionales de Madrid. 300 alumnos de quinto y sexto, o sea, más de un 57%. Y aparte se realizaron 17 entrevistas a 5 profesores, 6 alumnos y 6 padres. Datos y conclusiones que se obtuvieron. Solo el 60% de los profesores afirma orientar al alumno. O sea, hay un 40% que no le comenta nada nunca al alumno sobre qué le puede pasar en la vida, lo que está estudiando, para qué sirve, a dónde le conduce. Un tercio de los alumnos afirmaba no haber recibido nunca orientación. La orientación del profesor se efectúa cuando se efectúa de manera intuitiva y voluntarista, es decir, sin planificación previa ni coordinación interna en los centros. Un poco, diríamos coloquialmente, a salto de mata. Y la orientación se realiza habitualmente ante la demanda del alumno. No es una orientación proactiva para prevenir situaciones, sino es cuando el alumno ya tiene el problema. Por tanto, conclusión final y evidente, hay una carencia de información absoluta. Creo que este estudio es bastante clarificador sobre cómo está la orientación en los centros educativos musicales. Hay otros estudios que reseño porque considero que vale la pena y que son merecedores de que los tengamos en cuenta aquí, en este congreso, como son estos 2 primeros de la primera casilla, la primera celda, que son 2 artículos de investigación publicados, el primero de ellos por Alejandro Vicente, que es profesor del Conservatorio Ángel Barrios de Granada, Conservatorio Profesional, que está creo que también en la Universidad de Granada, con el acompañamiento del catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Aróstegui, que nos habla de la formación musical y capacitación laboral en el grado superior de música, o el dilema entre lo artístico y lo profesional en los conservatorios.
completa este trabajo de investigación con lo que fue posteriormente su tesis doctoral, Evaluación del currículo en los conservatorios de grado superior de Andalucía. ¿Cuáles son los datos para mí de más interés de estos artículos? Primero y fundamental, que Vicente señala que las expectativas laborales que crea un centro están en relación con su modelo educativo. Eso es obvio. Quiero decir, los centros que trabajan con modelos más anticuados, con dinámicas docentes más cerradas, que no están en contacto con lo que el mercado laboral, con lo que la sociedad necesita, pues lógicamente no preparan adecuadamente los perfiles profesionales que ese mercado laboral y que esa sociedad requiere. Podríamos poner ejemplos, tenemos todos en la cabeza, pero un ejemplo que tenemos aquí cerca es el de la Berklee, ¿no? Berklee es un centro que, ya lo decía Manuel Tomás en el primer Congreso de Música y Empleabilidad, ya incorpora desde su fundación en 1945 dos materias como son la composición de bandas sonoras para el cine, la música en el cine y la guitarra eléctrica. Pero eso hace ya medio siglo prácticamente. Nosotros todavía estamos pensando si eso sería conveniente o no hacerlo. Es decir, son centros que otean el horizonte y ven mucho más claramente que otros cuáles son las posibilidades reales de la educación. Eso es a lo que se refiere Alejandro Vicente cuando dice que el modelo educativo debe de corresponderse con lo que el ámbito laboral requiere. Claro, él se pregunta, ¿los conservatorios qué deben ser? ¿Foros del saber acumulado en estos siglos, sobre todo foros del saber centroeuropeo de la gran cultura musical desde 1500 a 1900 algo, que es el ámbito cronológico estilístico que solemos trabajar en los conservatorios, o deben ser centros cualificados para preparar adecuadamente a las personas que allí se están formando? Ese es un dilema que todavía está vigente en nuestros centros y que no lo tenemos resuelto. De hecho, él se sustenta en las opiniones de algunos musicólogos y etnomusicólogos como Bruno Ethel o Kingsbury, que señalan que los centros educativos musicales, y esto aquí es muy patente, todavía tienen tensiones, dualidades no resueltas. Una es el equilibrio entre lo artístico y lo educativo. ¿Qué debe de primar? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué debe de...? Porque en los centros siempre, los conservatorios, siempre hemos tenido un poco la satisfacción de decir que formamos a artistas. Y eso quizá ha condicionado un poco el estilo formativo, porque hemos perdido un poco la visión sobre que estábamos en centros formativos y lo importante era educar. Ese es un debate que está latente. Otro es la predominancia entre teoría y práctica. El autor señala que todavía recurrimos demasiado a procesos teóricos verbalizados para trabajar la música. Y eso es un defecto porque no prepara adecuadamente a los músicos en vistas a su inserción laboral. Y otro aspecto, que ya lo han comentado mis compañeros Miguel y Isabel en la primera ponencia, es la dicotomía entre música culta y música popular, que ya no tiene sentido en las aulas de los conservatorios, aunque nosotros seguimos haciendo uso de los mismos repertorios. Hoy en día los centros debían de incorporar, pero definitivamente, todo el repertorio de la música popular y la música moderna. No tiene sentido permanecer anclados en el pasado. Pero es que esto no solo es una cuestión de qué enfoque le damos a la educación en el centro, es cuestión también de que se están perdiendo en la formación capacidades que los músicos antes trabajaban y tenían, como es la improvisación, por ejemplo, como es el transporte, como es la agilidad mental a la hora de tocar los reflejos, la repentización. ¿Por qué? Porque el repertorio y las metodologías con las que trabajamos no nos obligan a hacerlo. Ni el músico en su práctica habitual lo tiene que hacer, por tanto eso se va olvidando. Y los centros, claro, pues no lo promueven y los alumnos no lo trabajan. Eso es algo de perogrullo. Por tanto, señala Vicente que los centros deberían de abrir sus miras. Estamos formando únicamente músicos solistas que van en una única dirección, cuando vemos que el mercado demanda muchísimas más cosas. De hecho, solo puede ser músico solista, pues un 0,00 algo %.
Entonces estamos enfocando mal. Pero es que aparte de formar únicamente con la visión solista, estamos formando en un repertorio y en un estilo muy concreto. Olvidamos la música antigua, la música contemporánea, olvidamos, bueno, el jazz afortunadamente ya está, flamenco. O sea que hay muchas cosas. Olvidamos siempre, señala Vicente, que hizo una encuesta en los conservatorios andaluces y la primera opción de los alumnos siempre era la interpretación. Es la primera alternativa, ¿no? Y en segundo, los alumnos escogían la docencia, porque la veían no porque les gustara más, porque era la más viable. Y esto nos introduce en otras reflexiones el acceso a la función docente. ¿Se hace porque realmente uno tiene vocación, porque le gustaría enseñar en un futuro, o es porque es el único campo o ámbito laboral donde puede insertarse? Esa es una pregunta también interesante. Y señalaba también, ya para terminar con Alejandro Vicente, que hay muchos aspectos de la formación musical que se relegan por la predominancia absoluta que tiene la interpretación. Investigación musicológica, las nuevas titulaciones que están implantadas y que solo en algunos sitios como las MUC, Jaén, por ejemplo, gestión y producción musical, sonología, que no tienen una implantación clara en nuestros centros y son un campo laboral formidable. Bueno, otro artículo interesante es el de Josep María Vilar, Jóvenes músicos, formación académica y mundo laboral, publicado en la revista Musiker, número 16. Entre las tesis que apunta Josep María Vilar, dice que hace falta en los conservatorios reorientar la docencia hacia competencias profesionalizadoras que garanticen la empleabilidad. Él señala que normalmente en los conservatorios se ha educado, se ha formado siempre en función del objeto, el objeto musical. Conocer la obra, conocer sus procedimientos armónicos, compositivos, saber los criterios interpretativos que se han de aplicar a cada repertorio, etcétera, etcétera. Pero poco o casi nada se ha formado a los alumnos en función de para quién se programa el destinatario, para quién se programa y para qué contextos se hace música, se interpreta o se arregla o se compone. O sea, la figura de la conexión con el destinatario es fundamental y aquí la hemos obviado. También otra aportación muy interesante de Josep María Vilar es que cuando hablamos de música nos tendríamos que preguntar qué es hoy en día ser músico. Músico es tocar un instrumento. Él, al hablar de esto, dice que las profesiones musicales son como un iceberg, ¿no? Y la parte que emerge del agua es la que ocupa la interpretación, como mucho la dirección y un poquito la composición y la docencia hoy en día, porque es un campo laboral muy grande, pero todo lo demás está sumergido bajo el agua, no lo vemos. Todo lo que se referían mis compañeros en la primera ponencia de la mañana, pues profesiones conectadas con las patologías musicales, derecho musical, información y comunicación musical, reparación y mantenimiento de instrumentos, lutería, están ahí sumergidas. Y tenemos que entre todos hacer que salgan al agua y poderlas ofrecer como centros formativos. Bueno, de los autores que he citado antes en la investigación de Madrid, Luis Ponce de León y Pilar Lago, en la revista LEM, que es Lectura Electrónica Europea de Música en Educación, para quien le interese, pues tienen publicado un artículo que es Necesidades de orientación en los conservatorios profesionales de música, en el cual hace una diagnosis de las carencias y reclama la orientación como un aspecto esencial para introducir en los conservatorios. Y por último, el artículo, la investigación a la que me he referido antes sobre la orientación profesional en los conservatorios de música de Madrid. Esta sería un poco como un catálogo de las investigaciones o los artículos que yo he considerado más pertinentes, más importantes. Bueno, pero ¿cuáles deben de ser las funciones de la orientación en un conservatorio? Primero, yo creo que es conveniente distinguir entre orientación académica, que es un poco la que vela por el proceso formativo del alumno durante su estancia en los centros, y después la orientación profesional, que va destinada más a ofrecer a ese alumnado
campos laborales, campos profesionales en los que pueda orientar esos estudios y explicarle qué salidas, lo que comentaba antes una compañera aquí entre el público. Entonces, son dos aspectos que hay que trabajar igualmente y que son muy importantes. Yo, desde mi experiencia en la orientación del Conservatorio de Torrent, que debo de explicar, hago una acotación, que es un caso muy especial gracias a un proyecto que tenemos de integración, porque no es una figura, como sabéis, instaurada en los conservatorios, y que yo desde aquí, ojalá, pudieran tener todos los centros. O sea, es que lo que quiero para mí lo quiero para todos, no quiero arrogarme esa potestad solo para el Conservatorio de Torrent, ¿no? Ojalá lo tuvieran todos, porque yo creo que sí, por lo que ha comentado antes el presidente de la Federación de Sociedades Musicales, hoy en día la orientación es algo tan transversal en la educación que tiene que llevar una persona que trabaje en el centro, no puede llevar un agente externo, porque nunca será lo mismo. No quiero decir que no ayude, claro que va a ayudar muchísimo, puede aportar su visión desde fuera, pero la orientación es que debe formar parte de la educación, es algo que integra la educación, no es algo externo. Si lo entendemos así, creo que no estamos entendiendo lo que hoy en día se entiende por orientación. Entonces, hablando de orientación académica, ¿cuáles son las funciones básicas? Informar, porque la gente está totalmente desinformada. Padres y alumnos no conocen el itinerario educativo, no conocen el currículum de las enseñanzas musicales. Van dando palos de ciego. Asesorarlos en la toma de decisiones. Durante el proceso educativo pasan por etapas duras y difíciles donde tienen que decidir qué tipo de bachillerato hago, si escojo esta optativa o escojo otra en función de lo que quiera hacer en el superior, qué me voy a encontrar después, si tengo derecho a convalidarme estas en las convalidaciones. Son aspectos que les afectan en el día a día y que se pueden beneficiar porque los alumnos tienen una carga lectiva enorme, muy dura. Son aspectos concretos que hay que solucionar en los centros y para eso está la orientación. Ayudar a que el alumno adquiera lo que los psicopedagogos llaman la madurez vocacional. ¿Qué es tener madurez vocacional? Es que el alumno primero se conozca a sí mismo, que tenga autoconocimiento, que sepa cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, y en qué es mejor y en qué es peor, porque a partir de ahí, si se conoce, puede construir su recorrido vital y profesional. Segundo lugar, que conozca el entorno académico, que conozca cómo se estructuran esas enseñanzas, por qué carriles circulan, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, que sepa tenga la conciencia para tomar las decisiones estratégicas oportunas que le conduzcan al final al mejor éxito de sus propósitos. Esas son las tres condiciones de una madurez vocacional. Eso nuestros alumnos necesitan que les enseñemos a adquirir esa madurez vocacional. Luego hay que conectar al alumnado con otras realidades y otros foros artísticos, musicales, porque es necesario hacerlo así. Fomentar la reflexión entre el profesorado. Eso es tarea también del educador, porque muchas veces igual estamos encauzando mal las cuestiones y hemos de señalar por qué camino creemos que es el más correcto, ¿no? Cómo debemos de enfocar las pruebas de acceso, por ejemplo, cómo debemos de aplicar las tutorías, etcétera, etcétera. Y repensar, la orientación también debe ser una herramienta para repensar cuál es el proyecto educativo del centro. ¿Qué queremos hacer con nuestros alumnos? La realidad de un conservatorio de hoy en día no tiene nada que ver a lo que era hace 20, 30, 40 años. Hoy en día tenemos una tipología de alumnado muy diverso. Unos quieren seguir estudiando, otros no, otros se lo van a dejar en cuarto, otros van a terminar el sexto por el purito de decir que tienen el título profesional. Pero la realidad es muy diversa y las metodologías y las estrategias didácticas tienen que cambiar también, tienen que adaptarse a esas situaciones. El que se encastille y se enroque en la misma posición, pues va a sufrir como profesor y como docente, y van a sufrir seguramente sus alumnos también. Después está la vertiente de la orientación profesional. La orientación profesional fundamentalmente debe de aportar información sobre cuáles son las opciones profesionales. Y hay muchísimas. Hay una autora, Carmen Rodríguez Suso, que tiene un prontuario de musicología que habla de todo el catálogo de profesiones musicales que puede haber. Y hay muchísimas opciones. Hay que facilitar desde los centros conexiones laborales, buscar colaboraciones laborales porque los alumnos aprendan allá en los sitios donde realmente se produce la acción formativa.
sea una orquesta, sea formación profesional, sea un instituto, sea donde sea. Hay que buscar cómplices, por decirlo de alguna manera, formativos. Hay que crear vías de colaboración con instituciones y empresas, y esto también es función de la orientación profesional. Diseñar actividades para que eso se pueda producir. Y, en definitiva, la orientación profesional contribuye al afianzamiento de un proyecto de vida. Y estamos jugando con la vida de los alumnos, y eso es muy importante. Darles unas orientaciones claras y precisas. Bueno, voy rapidito porque se acaba el tiempo. La verdad, para entender lo que es la orientación hoy en día, para mí la aporta Montserrat Oliveras, en gran parte, porque es una persona que está inmersa en este campo de la orientación, directora de EducaWeb, psicóloga y con 15 años de experiencia en la orientación académica y profesional. Para aclarar un poco la duda que se ha suscitado antes sobre qué es y si debe de estar implantado en los conservatorios o no. Ella dice que la orientación es mucho más que enseñar a los alumnos a redactar un currículum o a preparar una carta de presentación o a decirles 4 cositas. Es un proceso continuo, no solo para los momentos de transición, que hay que inculcar y hay que trabajar desde las edades tempranas, que debe tener un enfoque transversal. La educación, sin que implique orientación, no sirve para nada. Tiene que dar a conocer todas las opciones, fomentar la elección consciente y posibilitar la reorientación. Esto también es interesante, porque los alumnos se pueden equivocar en su opción personal y profesional. Y hemos de facilitar caminos de retorno para que puedan cambiar a otra posible especialidad, porque a lo mejor ahí sí que son felices y desempeñan una labor profesional mucho mejor. En fin, ha de suponer una actualización continua al orientador, porque debe estar al tanto continuamente de lo que ofrece el mercado laboral y de las posibilidades que se pueden impartir desde el centro, y requiere también una implicación de profesores y padres. Bueno, en este trayecto he hablado de orientación, me faltaría el segundo factor. Tengo poco tiempo por lo que me está diciendo César, pero ¿en qué contribuyen las competencias profesionales en esta misma línea? Pues las competencias educativas nos pueden dar una visión distinta a lo que estamos haciendo hasta ahora. No hace falta, distinta en cuanto al enfoque, a dónde ponemos el acento. No hay que cambiar tampoco demasiadas cosas. Pero las competencias, que es un constructo diseñado para explicar qué es lo que se quiere trabajar con los alumnos. Las competencias son la capacidad de movilizar todos los recursos que tiene un alumno, una persona en general, experiencias, conocimientos, emociones, de cara a solucionar un problema en un contexto determinado, interrelacionando todo lo que sabe, transfiriendo todos los aprendizajes y dando una solución concreta en función del contexto. Pues eso es necesario en las enseñanzas musicales. Porque es algo consustancial a nuestras enseñanzas. En eso nos diferenciamos de otras materias, porque nosotros no tiene sentido que nos enseñen a saber cosas por sí, a acumular conocimientos. Nosotros necesitamos un saber aplicado, un saber actual, porque trabajamos en el escenario, o trabajamos investigando, trabajamos creando. Nuestro saber debe ser un saber aplicado a la resolución de situaciones complejas. A un alumno le puedes enseñar a afinar o qué es el equilibrio de los planos sonoros, pero mientras no lo pongas en una simulación, en una situación que reproduzca el contexto real, tocando en un grupo y donde él se note que no está afinando, no va a apreciar de verdad eso, no lo va a aprender. Por eso Philippe Renaud dice que las competencias no se enseñan por acción directa del profesor, se aprenden por la interacción de todas esas sinergias que el alumno va acumulando. En ese sentido, las competencias nos conducen a lo que después se nos va a pedir en el mercado de trabajo y nos preparan para la vida. Bueno, no hace falta tampoco inventar nada. Si entramos en la página web, por ejemplo, de la Juilliard, vemos que hay un departamento de apoyo a las carreras educativas formativas de los alumnos, que incluye de todo. Desde cómo uno se ha de preparar cuando ya es un egresado, cómo se ha de preparar un dossier de prensa, cómo tiene que hacer las entrevistas, cómo tiene que organizar lo que llaman el ticketing, la venta de entradas, una red de enlaces, la creación, lo que comentaba antes, de New Working. Los centros
que realmente, y los músicos que realmente están destacando hoy en día, son los centros que saben crear su propia marca. Los americanos lo llaman el branding, que es la creación de marca. Es decir, yo soy un gran centro, soy la Juilliard. ¿Por qué? Primero, he formado a gente como René Fleming o Wynton Marsalis o Isaac Pellman o Robin Williams, que es un actor, también tienen actores. Y además, para entrar a estudiar en mi centro, mirad si es prestigioso, que es el centro que más, o sea, que solo entra un 7% de los que intentan la admisión, o sea, intentan entrar. O sea, más que Harvard, Yale, etcétera, etcétera. Es decir, esa es mi marca, la gente que sale de aquí. Los centros deben de saber crear su propia marca para dar su sello personal, podríamos decir, ¿no? Para dar prestigio a sus alumnos. Bueno, pues eso ocurrió, entre otras cosas, porque en el 2004 se publicó un artículo de un reportero cultural del New York Times donde hablaba de una promoción de alumnos graduados en la Juilliard en 1994 y él hizo la investigación esta 10 años después. De hecho, así se tituló el artículo o el reportaje, el efecto Juilliard 10 años después. Pues de los 44 titulados o graduados, entrevistó a 36. Y de esos 36, o sea, músicos graduados posiblemente en una de los centros más prestigiosos del mundo, 12 no trabajaban en el campo laboral musical. Y lo que le reprochaban al centro es que no hubieran recibido formación en este sentido, que estaban muy bien formados como músicos, pero en este ámbito no habían recibido ninguna preparación. Algo similar encontraríamos si visitáramos la página web del Royal College of Music. En fin, como no me puedo detener, lo dejo ahí para que lo podáis ver. Bueno, para terminar, reflexiones, que son como a modo de conclusiones, ¿no? Están expuestas aquí. La transición a la vida activa es un reto que no podemos obviar en la educación. O sea, preparar para el trabajo debe ser un objetivo clave y transversal de la formación. Ese es un principio definitivo. Y que esto no está reñido ni entra en conflicto con una educación potente en valores. Tenemos que formar a personas, porque eso es una competencia también. A nadie nos gustaría tener un compañero de trabajo que no es solidario, que no es empático, que no tiene inteligencia emocional, porque eso forma parte de una buena educación también. Y la orientación académica emocional es imprescindible para esto. Por eso yo reivindico para cada centro la figura de un orientador o un departamento de orientación. Lo reivindico públicamente. Las competencias, por otra parte, ya lo he expuesto, nos sirven para darle a esto un enfoque real y funcional de lo que debe ser la educación musical hoy en día. Lo de pensar en objetivos didácticos y tal está muy bien, pero a nosotros nos sirve, a mi modo de entender, mejor esta visión, porque es lo que realmente hacemos. Y por tanto, estos dos factores, competencias y orientación, forman un cóctel necesario para la educación musical del siglo XXI. ¿Qué podemos ofrecer entre todos? Porque esto es tenemos que ser corresponsables. Soluciones. ¿Qué pueden aportar el profesorado? Pues el profesorado debe de replantearse las didácticas. Debemos de educar pensando en ese desarrollo de competencias profesionales y pensando en lo que realmente necesita el alumno para que luego pueda trobar su lugar en la transición a la vida activa, a la vida profesional. Y debemos de ayudar a los alumnos a que desarrollen su plan de desarrollo personal / profesional. Eso es muy importante. ¿Qué pueden hacer los alumnos? Perdón, aquí he tocado algo que no era. ¿Qué pueden hacer los alumnos? También son parte importante. Los alumnos deben de adquirir madurez vocacional, ya lo he comentado, y deben de aprender a buscar alternativas. No pensar en que todo circula por un único carril. ¿Qué deben de hacer los centros? En mi opinión, soluciones que pueden aportar. Modificar sus estrategias educativas. Ser más dinámicos y más abiertos. Ofrecer una oferta educativa actualizada, con un estilo propio. Crear una marca. Colaborar con otros. Y ser centros eficaces. Esto de centro eficaz es una definición de unos autores, Salmons,
Hillman y Mortimer, que dicen que un centro eficaz lo es cuando cumple 3 requisitos. Prepara a sus alumnos en función de adquirir competencias profesionales. 2, crea un ambiente de socialización entre el alumnado. Y 3, forma a personas desde una visión de la educación integral. Si cumple estos 3 requisitos, es un centro eficaz. Perdón, hoy. Son las prisas. Las administraciones educativas, en mi opinión, deberían de flexibilizar al máximo el marco normativo y promover dinámicas docentes más abiertas. Se están haciendo cosas. Yo no me gustaría terminar mi intervención sin reseñar que desde la Dirección General de Formación Profesional y Régimen de Enseñanzas de Régimen Especial se ha promovido una conexión entre los estudios profesionales en el conservatorio a nivel de 5º y 6º con la formación profesional de ese nivel también, de ese tramo, para que se puedan formar alumnos en mantenimiento y reparación de instrumentos. Eso está todavía en fase de que salga reflejado y publicado en un Real Decreto, está en el Ministerio, pero mis noticias es que desde la Dirección General eso se ha promovido y está en marcha. Y se piensa también para la lutería y para otras cosas en la formación, en los ciclos superiores de formación profesional. Por tanto, esa es una línea de actuación que las administraciones educativas tienen que cumplir. Propiciar la conexión entre los diversos sectores educativos y del sector educativo con las empresas. Eso es una condición sine qua non. Por último, ¿qué pueden hacer las empresas? Porque también son parte de este asunto. Crear conexiones con el mundo académico e influir en las instituciones educativas. Bueno, para terminar ya, de verdad, la conclusión final, es que decía John Lennon que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en hacer otras cosas, ¿no? Los conservatorios tenemos muchos problemas, pero hemos perdido quizá y hemos gastado demasiadas energías en debates que son todos muy legítimos y muy interesantes, pero deberíamos de concentrarnos en cómo podemos ofrecer una mejor educación y una mejor formación a nuestros alumnos, para que alcancen lo que debe ser el fin definitivo de la educación, que es prepararlos para que un día en el futuro puedan vivir una vida digna y puedan trabajar, ¿vale? Eso creo que debería ser el principio fundamental de la educación. Muchas gracias.